como hijos, no tenemos una identidad sanguínea, solamente no hemos sido el deseo de un hombre y de una mujer, sino que hay un propósito de Dios donde estamos todos incluidos, donde todos somos parte, y esto es gracia, ¿sí? Por medio de la gracia que Dios expresó a través de su Hijo, somos su familia, somos su casa, somos su nación santa. Somos su real sacerdocio. Somos hombres y mujeres que hemos sido trasladados de un reino de tiniebla y de orfandad a un reino de luz y de paternidad. Y hoy vamos a hablar de la identidad de los hijos, viene pegado con todo lo que venimos hablando de gracia, hemos hablado de su plenitud, lo tomamos todo, y gracia sobre gracia. Y explicábamos en estas semanas, ayer y el domingo pasado, también el miércoles, el pastor Leo, vamos creciendo en el entendimiento de qué es gracia sobre gracia. Gracia es un regalo inmerecido, es salvación, pero también gracia es un gobierno que se manifiesta a través de un poder no merecido. Ayer hablábamos de un poder que hemos recibido como iglesia, que es el poder del Hijo de Dios. Es el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Es el poder que resucitó a Lázaro y lo sacó del sepulcro. Es el mismo poder que creó los cielos y la tierra. Y a veces nosotros como iglesia, ayer la palabra nos hablaba y meditábamos una porción bíblica que dice que este es el poder que ha sido delegado a la iglesia. Y a veces necesitamos merecerlo o creemos que tenemos que merecerlo o tenemos que tener algún mérito. Y como la salvación que hemos recibido no es inmerecida, y no tiene mérito, ese gracia sobre gracia nos habla de la progresividad en el crecimiento en esa gracia a través de una verdad revelada, que es la verdad, pero también es manifestar salvación para aquellos que se pierden. Necesariamente necesitamos tener gracia y verdad, porque verdad sola va a lastimar a las personas, pero si tenemos gracia y verdad, como Jesús cuando dijo, ¿dónde están los que te juzgan, los que te acusan? Y la mujer dijo, bueno, no sé, no están. Y ahí veíamos cómo la gracia tiene que partir de Dios. Nuestra gracia tiene que partir de Dios, porque esa mujer que la encontraron en adulterio, había una gracia humana que halló culpable a la mujer e inocente al hombre, ¿sí? Había dos en adulterio, uno fue culpable y era mujer, y el hombre, por medio de esa gracia humana, un hombre fue inocente, pero una mujer fue culpable y condenada. Por eso Jesús expresa la gracia divina diciendo, yo no te juzgo, vete y no peques más. Gracia y verdad es lo que estamos llamados a transmitir y a expresar como iglesia, no a juzgar a las personas por la manera que tienen de vivir, sino expresar el amor de Dios. Yo no te juzgo, vete y no peques más. Bueno, la identidad de hijo nos va a hacer expresar esta gracia y verdad. Si usted me acompaña, Juan capítulo 1, verso 12. Hemos hablado mucho en los años pasados sobre identidad, que Él nos diseñó y Él nos creó a imagen y semejanza de Dios para ejercer un gobierno. El gobierno es ejercido a través de la imagen que proyectamos de Dios, siendo visto en nosotros. Por eso dice la palabra que somos carta leída. Pablo le decía, ustedes son el evangelio que hemos escrito, o las cartas que hemos escrito, y pueden leer lo que hemos escrito en ustedes. Somos un reflejo de su amor, y el hombre en la caída pierde la imagen, y vemos que el hombre trata de cubrirse y tratar de imitar. Dijimos que en el huerto del Edén, allí cuando pecaron, fue el primer rasgo de religiosidad, tratando de imitar lo de Dios. Ya lo de Dios no lo tenía y trataron de imitarlo. Entonces vemos a un hombre tratando de imitar lo de Dios. Bueno, los religiosos de aquel lugar, de aquel tiempo donde llevaron a esta mujer pecadora, trataron de expresar lo de Dios con una gracia natural y con una gracia humana. Por eso el hombre era inocente y la mujer era culpable. Entonces Jesús fue necesario que implantara la gracia divina. Por eso la semana pasada hablábamos que la ley fue transmitida, una ley hermosa y maravillosa para el antiguo pacto, una ley fue transmitida
¿sí? Por medio de Moisés, pero por medio de su Hijo Jesucristo. Gracia, verdad y amor. Y es necesario que como iglesia expresemos esta gracia, verdad y amor sin juzgar a los demás, sin pedir que llenen los cánones humanos para que los hagan calificar para recibir el Evangelio, sino que tenemos que transmitir el amor de Dios, sin mirar a quién. Eso es gracia. El hombre en la caída pierde la identidad y por medio de Jesucristo volvemos, por medio de esa gracia, volvemos a recuperar esa identidad. Juan capítulo 1, verso 12, yo lo voy a leer en la NTV, dice, pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que no basta solo, no quiero romperle ninguna teología, pero no basta solo con creer y no basta solo con recibirle. Dice, a los que creyeron y le recibieron, les dio el derecho legal de llegar a ser. O sea que con creer y recibirle no somos hijos de Dios, seguimos siendo creación con un entendimiento nuevo. Aquellos que le recibieron y creyeron en Él, le dio el derecho de llegar a ser hijos legales, algo que podían, por eso la palabra nos dice de su plenitud, lo hemos recibido todo o tomamos todo y gracia sobre gracia hemos recibido una identidad de hijo que no nos pertenece. La palabra dice que el unigénito Hijo de Dios, unigénito significa el único hijo genético de Dios, es Jesús. Y nosotros somos adopción por medio del Hijo. Entonces necesitamos no solamente creer, no solamente recibirle, sino que creer y recibir nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué complicado te pusiste, pastor. Juan capítulo 3, verso 6, dice, el ser humano no puede producir, solo puede reproducir la vida humana. Juan 3, 6, perdón, es parte de ser ansioso. Juan 3, 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Hay una vida que nace por decisión humana y hay otra vida que nace por decisión del Espíritu Santo. Por eso no podemos convertir lo de Dios en nuestro para decir, bueno, porque yo predico las personas van a recibir a Dios, sino que esto es un don y un regalo de Dios inmerecido. Las personas no tienen que calificar y el creer y el haberlo recibido nos da la autoridad para llegar a ser. Romanos capítulo 8, verso 14. Vamos entrando en calor. Para ir a una porción muy breve de la palabra, pero que la conocemos todos. Romanos 8, 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Los que creyeron y le recibieron o los que son guiados por su Espíritu? La palabra nos habla de que el ser guiado, y vamos a hablar de esto, de ser guiados por el Espíritu, de qué es ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso me da identidad de hijo. No creer, no decir que son cristianos, no solamente congregar un domingo, sino el entendimiento de que el Espíritu que me guía me convierte por adopción en hijo amado, porque creer y recibirlo me dio la autoridad o la legalidad de llegar a ser hijo de Dios. Y llegan a ser hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque no son paridos por voluntad humana, sino que son paridos por el cielo. Según Mateo 4, busque Mateo 4, lo espero. Estamos a full con los teléfonos. Mientras no se distraiga, no hay problema. Ponemos una canción de fondo. ¿Sí? Según Mateo 4, Satanás ataca la identidad del Hijo de Dios. Satanás conoce a los hijos de Dios, pero ataca su identidad.
no porque él no sepa, sino porque en esta porción bíblica, en los originales se lo menciona a Satanás. Ese Satanás es el tentador, es el que tienta, es el que te quiere hacer caer, es el que quiere hacer tropezar, es el que te quiere poner en duda. Él quiere poner en tela de juicio y en duda la paternidad de Dios sobre nosotros. No porque no lo sepa, él tiene muy en claro que somos hijos de Dios. Los que son guiados por su Espíritu, él sabe, porque las acciones y la manera de vivir, sabe que somos hijos de Dios. Pero claro, quiere ponerlo en tela de juicio, quiere poner dudas sobre la paternidad de Dios sobre nosotros. A Jesús trató de venderle 3 tipos de identidades. Hoy vamos a hablar de una sola, pero vamos a mencionar las otras 2. Las otras 2 las dejamos de tarea. Pero vamos a mencionar una sola y vamos a ver cómo una pequeña porción bíblica tiene muchísimo para decirnos. Ataca la identidad de hijo aprovechando la circunstancia que estaba atravesando Jesús. Satanás, el rey de lo terrenal, mira a Jesús, ve lo que él cree que es necesidad y ataca a Jesús para encontrar a un Jesús que no estaba ni necesitado ni con falta de paternidad. Él ve las circunstancias y entienden que las circunstancias son debilidades. Mateo capítulo 4, verso 1, ¿me sigue? Yo lo voy a leer en la NBI, no sé si se lo pasé a los chicos, se la compliqué. Bueno, se las compliqué un poquito. No importa, a ver si esta dice lo mismo, porque no vamos a leer mucho. Sí, perfecto, no la cambio. Mateo capítulo 4, verso 1 dice, el Espíritu llevó, y quiero frenar aquí, el Espíritu llevó. Jesús no fue obligado a ir al desierto. Jesús no fue en contra de su propia voluntad, porque cuando leemos rápidamente pensamos que el Espíritu, estaba Jesús caminando y el Espíritu, ¡bum!, lo hizo aparecer en el desierto y se encontró ayunando a la fuerza, como, claro, tuvo que ayunar porque estaba en un lugar donde no había comida, entonces a Jesús no le quedó otra que enfrentar la adversidad. Mentira, esto no es así. Dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu. Esto significa que el Espíritu lo llevó. Significa que el Espíritu lo direccionó a la voluntad de Dios, a pesar que la voluntad de Dios, si lo vemos desde la tierra, y no es la mejor. Pasar 40 días de ayuno, yo no se lo recomiendo a nadie. No sé si usted querría ayunar, ¿sí? Yo no desayuno y soy otra persona. Así que imagínese si estoy ayunando 40 días y 40 noches. El Espíritu de Dios no obligó, no lo sacó de un lado y lo tiró al desierto. Dice que el Espíritu lo direccionó a hacer la voluntad de Dios a pesar de que parecía complicada. Esto es ser guiado por el Espíritu de Dios. Es hacerlo de Dios, es ser impulsado por lo de Dios. Para Jesús no era una sugerencia, para los hijos de Dios, lo de Dios no es una sugerencia. Es Dios me está diciendo que haga esto, Dios me está impulsando a hacer esto, a resolver la relación con alguien que no quiero, a tener un problema o una dificultad con alguien que le estoy pasando mal, o ir a un lugar que no tengo ganas de ir, pero Dios te está impulsando, Dios te está direccionando, Dios te está marcando esto. Dice, el Espíritu los llevó, los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Fue impulsado, guiado, direccionado y no fue contra su voluntad. Fue el Espíritu impulsándolo a hacer la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto a ser tentado. Había una intención de Dios para ser tentado, porque parecería que fue tentado por Satanás y quizás el enemigo tomó la decisión de llevarlo al desierto y aprovechar ese momento. No, había una intención clara de Dios de revelar identidad y carácter en Jesús. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, debemos entender que incluso en esas circunstancias difíciles, Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Dijimos ayer que Dios está en el pasado, Dios está en el presente y Dios está en el futuro. Nada lo toma de sorpresa. No es que Dios direcciona por medio de su Espíritu a Jesús al desierto y yo, estaba el enemigo. Esto no la vi venir.
¿Se imagina a Dios diciendo, che, no la vi venir a esta, ¿vos sabés? ¿Y ahora qué hago? No, ahora que se la arregle solo. Nada que ver. Jesús direcciona, el Espíritu de Dios direcciona a Jesús al desierto para probarlo, para revelar carácter e identidad de su Hijo, para que el enemigo entienda, ¿sí?, que no podía contra lo de Dios. Dice, Jesús fue impulsado al desierto para ser tentado. Había una intención de Dios, pero el enemigo, el tentador, aprovecha la oportunidad para tratar de quitar esa identidad, para tratar de cambiarla. Era su oportunidad. No podemos criticarlo por esto, ¿no? Vio su oportunidad y quiso hacerla. Debemos ver lo temporal desde lo eterno. El pastor Leo nos hablaba en este tiempo de acomodar lo temporal a lo eterno, lo espiritual a lo espiritual. Claro, visto desde los ojos de la tierra, Dios estaba direccionando a su Hijo a pasar hambre y necesidad. Pero cuando nosotros lo vemos desde los cielos, Dios estaba direccionando a su Hijo a ser despojado de cualquier cosa que distraiga, que Él se pueda alinear a la voluntad exacta y perfecta del Padre. Sacó todo tipo de distracción. Pero claro, el enemigo veía desde la tierra, porque Él es el príncipe de esta tierra, y veía que éste estaba necesitando algo. Entonces, como estaba necesitado, vio la oportunidad de tentarle. Debemos ver lo temporal desde lo eterno. Si lo vemos desde la tierra, vamos a decir, Dios mandó a su Hijo a pasar necesidad al desierto. Dice el capítulo 2, el versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. La palabra no dice que Jesús dijo tengo hambre. Da por sentado que una persona después de 40 días tiene hambre. ¿Cuántos han ayunado algún tiempo? ¿Sí? ¿Algún tiempo hemos ayunado? Entonces al principio parece que queremos matar a alguien o somos otra persona o la heladera te llama y te dice ven a mí. Pero cuando pasan las horas, ¿sí?, ese impulso a comer, ese impulso de lo natural que sentimos a comer, se apaga. Y pasan las horas y realmente volvemos a comer porque necesitamos comer, porque sabemos que sin comer no se vive. Pero no es que hay un impulso que te sigue forzando a comer, sino que ese impulso con el tiempo se va apagando. Lo mismo pasa con lo temporal. Primeramente lo temporal tiene mucha fuerza sobre nosotros. Pero cuando esperamos y en el tiempo crecemos, lo temporal deja de tener poder y gobierno sobre los hijos de Dios. Esto es lo que pasó con Jesús. Y acá hay algo más que aclarar. A mí me gusta, hay cosas que hablo con mi esposa y le digo, de esto no quiero hablar, no cuando discutimos, ¿no? Pero le digo, no, de esto no voy a hablar porque son proyectos, porque es algo que me parece, porque puede ser algún tipo de debilidad. A veces pensamos que el diablo está en la cabeza leyendo todo lo que vos pensás. Y déjeme decirle, el enemigo lo único que puede ver es lo que hacemos. Son las macanas que nos mandamos. Son las malas decisiones que tomamos. Pero el enemigo no, de ninguna manera está acá adentro viendo qué pensamos y qué decimos. Sí, este lugar es un santuario donde solamente Dios sabe los deseos, los anhelos y los impulsos de mi corazón, lo que estoy pensando. Por eso es tan preciso muchas veces, incluso hasta orar en voz baja, ¿sí? Sin repetir tantas cosas. A veces nosotros mismos le damos ideas, ¿sí?, a Satanás. Mi hermano decía, le damos ideas a Satanás. Salí y decir, lo único que me falta es tener la rueda pinchada. O tenés un mal día y decís, ¿qué más me va a pasar? Y Satanás dice, es buena esa, le vamos a dar otra más. Los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. No le damos idea a Satanás, porque Él es el tentador. Hay cuestiones. Por eso Jesús en ningún momento dijo que tenía hambre. Las Escrituras dice, pone por
Por cierto, ¿no? Después de 40 días y 40 noches, seguramente debía tener hambre. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jamás lo mencionó Jesús. El tentador se acercó y le propuso, esto es como dice papá, él dice siempre, yo me imagino al enemigo no con cuernos y cola, sino como un gauchito, alguien que te va a hacer un favor, alguien que te va a hacer la vida más fácil, y te dice, déjate de embromar, no es para tanto. El tentador viene con una propuesta maravillosa. Jesús imaginó que tenía hambre, el enemigo lo vio y dijo 40 días y 40 noches tiene hambre. Vio a Jesús desde lo temporal y quizás se entendió que estaba atravesando una debilidad. Todas cosas que pensó Satanás, porque Jesús jamás dijo, che, qué hambre que tengo, voy a cortar el ayuno. En ningún momento. Dice, el tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, parece algo tan linda, una pregunta tan linda, ¿no? Una intención tan clara, che, acordate que sos hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan? Bueno, le dice, si eres hijo de Dios, y acá vamos a frenar un ratito más. El diablo sabía que Jesús era el hijo de Dios. ¿O usted cree que tenía algún tipo de dudas? Por eso estaba ahí. Él sabía que era el hijo de Dios. Pero su función es que Jesús, ¿sí? Que Jesús cayese en el error de querer demostrar que era hijo de Dios. Caer en el error o en el reflejo del otro. ¿Cuántos se vieron en el reflejo del otro? ¿Sí? A veces, no, si vos sos un hombre tenés que hacer esto. Esto nos ha pasado a todo, con amigos, con enemigos, con todo tipo de... No, vos tenés que hacer esto porque si no sos un cobarde. Tenés que hacer esto porque si no, no sos un hombre, no sos una mujer. Entonces estamos siempre viéndonos inconscientemente, y esto nos pasa a todos, viéndonos en el reflejo del otro. Y Satanás la tenía re clara que era el hijo de Dios, pero atacó su identidad. Lo vio, él interpretó que quizás estaba débil y con hambre, entonces le dijo, si sos el hijo de Dios, demostrámelo. O sea, como el hijo de Dios, tenés que demostrarlo. ¿Era algo malo lo que le estaba diciendo? No, la intención era mala. Porque Jesús podía convertir las piedras en pan. Y si hubiese convertido las piedras en pan, ya lo hablamos en otra canción, hoy lo estaríamos contando como un milagro. Y Jesús ayunó 40 días y 40 noches y convirtió las piedras en pan. ¡Qué milagrazo! Pidamos y vamos a recibir. Pero no fue así. Porque lo que realmente estaba haciendo el enemigo, y Jesús lo sabía, era aprovechar lo que él pensaba que era un momento de debilidad, para decirle que era un necesitado y cómo resolver las cosas. Sos un necesitado, esto te falta para estar completo, y si sos el hijo de Dios vas a hacer eso. El enemigo y el diablo sabía y tenía muy en claro que era el hijo de Dios, no tenía dudas. No necesitaba que se lo compruebe, pero le estaba diciendo, che, mírate en mi reflejo. Le estaba haciendo o lo quería hacer caer en el error de mirarse en el reflejo del otro y que el otro le diga qué necesitaba para sentirse completo. Lo que el diablo le estaba diciendo, no basta con que las personas te vean y vean a Dios en vos. Tenés que demostrarlo. Entonces caemos en el error de tener que demostrarle a todo el mundo que soy un hijo de Dios. Mire, hay una pollería que vamos cada tanto a comprar, son hermanos en la fe, todos son hermanos en la fe, ¿no? Y son de una congregación que son súper respetuosos. Entonces yo voy con la remera de Bob Esponja. Oh, pastor, ¿qué quiere? Y todo el mundo te mira como diciendo, debe ser pastor de los santos, pero debe ser de apellido Pastor. Y yo le dije 1000 veces, díganme Ezequiel. Pero ellos siguen diciéndome Pastor. Debe ser de maldad nomás. Y las personas cada vez que lo dicen se dan vuelta como diciendo, sí, de verdad. Llegaron tarde a la repartija de pastores.
pobre. Siempre tenemos la debilidad a que nuestra identidad sea un reflejo de cómo nos ven los demás, o qué es lo que piden. Las chicas están de novio y son la mujer que el novio quieren que sean, o los hombres estamos de novio, buscamos a alguien o buscamos un grupo de amigos y nos convertimos, y las personas después dicen, che, vos no eras así. Claro, pero para poder compatibilizar, para poder ser parte de un equipo, para ser parte de un grupo, terminás renunciando a tu identidad para tener la identidad de la manada y del grupo. Lo que estaba haciendo el enemigo es eso. Es decir, quizás Jesús, al estar débil y con hambre, caiga en el error de verse reflejado en mí, teniendo que demostrar que es el Hijo de Dios. Porque ¿cómo el Hijo de Dios va a pasar hambre? ¿Cómo el Hijo de Dios no va a poder convertir las piedras en pan? Pero Jesús no cayó en ese error. No necesitaba demostrarle nada. Y esto te lo digo a vos como me lo digo muy seguido a mí. No tengo que demostrarle nada a nadie. ¿Sí? Porque es la primera vez que me dijeron pastor y me miraron de arriba abajo, la próxima me voy con saco y corbata. Mi querido hermano, no tenés que demostrarle nada a nadie. Dios tiene que ser visto en tu vida, en la manera que sos y de la manera que vivís. Porque no vivo a mi manera. Porque esto no es un permiso, gracia no es un permiso para pecar. Es el poder que Dios nos da para no pecar. Y si pecamos, tenemos abogado en el cielo. Pero no es un permiso para pecar. Esto es lo que a veces se cree, que gracia es permiso para pecar. Y no, hablamos ayer que es gracia también, es contar con ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, que hoy habita en mi vida y que no lo merezco. Por supuesto que no lo merezco. Pero hay un poder que obra a través de la iglesia, porque la iglesia es Cristo en la tierra. No caigas en el error de mirarte en el reflejo del otro. Si eres hijo de Dios, quiso aprovechar su oportunidad. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. El 4, Jesús respondió. ¿Sabe qué? Jesús respondió es la palabra, contestó con la palabra. Siempre decimos, Jesús decía, ustedes buscan en las escrituras y escudriñan a los estudiosos de la ley, le decía, y las escrituras me hablan de mí, dan testimonio de mí. Jesús estaba hablando y contestando con él mismo. Él es la palabra. Escrito está, respondió el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Claro, el enemigo vio la oportunidad de tentarle, lo vio como un necesitado y le marcó su debilidad. Y le dijo, fíjese, hasta le dijo qué necesitaba para estar completo, qué necesitaba para demostrarle que era el Hijo de Dios. Porque Satanás no le dijo, demostrame que sos el Hijo de Dios. Le dijo, la duda no la puso en él. No dijo, che, yo la verdad no creo que sos el Hijo de Dios, demostrame que sos el Hijo de Dios. La duda la puso en Jesús. Esta sociedad en la que vivimos va a poner la duda en vos, no en ellos. Y te va a decir cómo tenés que vivir y qué tenés que hacer. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satanás dice, tú eres lo que haces. ¿La escuchó esta frase? ¿Somos lo que hacemos? Las personas te ven por lo que haces, entonces te ves haciendo cosas con alguien para que te acepten, haciendo cosas con otras personas para que te acepten. Según el espejo en el que me miro, me visto de una manera diferente. Satanás le dice a Jesús y le dice a sus hijos, o esto es muchas veces con lo que nos ha tentado, somos lo que hacemos. El pastor Leo nos hablaba del peligro de la autogestión, de ser gobernados por nosotros mismos, de querer demostrar que somos hijos, y si soy hijo tengo que hacer esto y aquello y lo otro. Satanás quería que Jesús caiga en el error de tener que demostrar que era hijo de Dios. O peor aún, caer en el error de él mismo tener que demostrarse que era hijo de Dios. Porque acá el punto no está puesto en Satanás, está puesto en Jesús.
No le estaba diciendo, como dijimos recién, demostrame que sos, porque él lo sabía. Le estaba diciendo, demostrate a vos mismo que sos hijo de Dios. Porque lo que pretendía era que Jesús se vea en el reflejo del otro. Quería que caiga en el error de tener que demostrar que era hijo de Dios. Si hacía esto, ni siquiera estaría haciendo su propia voluntad. Fíjese qué locura. O sea, si hacía lo que el diablo le decía, ni siquiera caía en el error de hacer su propia voluntad, sino que estaba haciendo la voluntad de Satanás. Y muchas veces, déjeme decirle, hacemos la voluntad de Satanás. ¿Por qué? Ni siquiera la nuestra, sino la voluntad de los otros, de la masa, del grupo que te festeja, dirían los viejos. Si hacía esto, ni siquiera estaría haciendo su propia voluntad, estaría haciendo la voluntad del tentador. Trató de decirle a Jesús qué le faltaba. ¿Tenés hambre? Jesús no dijo nunca que tenía hambre, ¿eh? Lea la Escritura, véalo en distintas versiones. ¿Sí? Se da por sentado que tenía hambre el escritor porque hacía 40 y por eso fue tentado. Pero jamás Jesús dijo, tengo hambre. Trató de decirle a Jesús lo que le faltaba. Esta sociedad te dirá siempre lo que te falta. La sociedad te dice lo que te falta. Te dice lo que te falta. ¿Sí? Vemos las noticias. Che, hay que poner una reja en el fondo. Vemos alguna moda. Che, esto lo tengo que tener. Esta sociedad te dirá siempre lo que te falta. Porque su príncipe, el príncipe de esta sociedad, es el gran tentador. Señaló su necesidad. ¿Tenés hambre?, le dijo. No le preguntó si tenía hambre. Si eres el Hijo de Dios, convertí las piedras en pan. Le dijo, vos tenés hambre. Porque si pasaron 40 días y 40 noches, tenés hambre. Y nosotros muchas veces no sabemos que necesitamos algo hasta que alguien nos lo muestra. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? Ver algo y decir, lo necesito. Necesito todo esto. Señaló su necesidad, tenés hambre. Jesús nunca expresó tenerla. Satanás degrada o acomoda lo eterno a lo temporal. Esto es lo que hace Satanás, es lo que te está diciendo a vos y lo que me dice a mí cuando vuelvo a casa. Y, bueno, al final lo que hice no tuvo tanto sentido. Al final lo de Dios no tiene tanto sentido porque veo lo de Dios a través de las personas imperfectas. Veo un pastor imperfecto, una persona imperfecta, entonces digo, bueno, Dios es imperfecto porque lo estoy viendo en el reflejo del otro. Cuando Dios tiene que revelarse a tu vida de una manera distinta y diferente. Nadie puede decirte cómo es Dios, sino que Dios tiene que ser visto en tu vida. Satanás degrada, acomoda lo eterno a lo temporal. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba pasando un tiempo de calidad con su Padre. Fue despojado de todo tipo de distracción en el desierto. Jesús jamás dijo que tenía hambre. El mismo Espíritu lo impulsó a un lugar que estaba vacío de distracciones, donde no había comida que los distraiga, donde no había personas que lo distrajeran, que no había situaciones que lo quitaran de la intimidad que tenía que tener con su Padre. ¿Esto suena diferente a su oído o suena igual que siempre? Él no fue al desierto para pasar hambre, para sufrir. Dios preparó un lugar de intimidad, despojado de cualquier tipo de distracción. Jesús jamás dijo que tuvo hambre, jamás le dijo a los discípulos, la verdad que la pasé mal los 40 días. Se puso la gorra papá. No dijo eso. No dijo eso. Nosotros damos por sentado que pasó hambre y la pasó mal. Dios preparó un lugar de intimidad, despojado de toda distracción, para que Él pueda alinear su voluntad a la del Padre.
Satanás le dijo, tenés hambre. Satanás le dijo lo que le faltaba. Satanás le dijo lo que tenía que hacer para estar completo. Pero no era la realidad de Jesús. Nosotros damos por sentado que la pasó mal. Porque incluso hasta los momentos difíciles podemos ser abrigados y conservados y contenidos por Dios. Y esto nos habla del gozo, ¿no? Y la palabra nos habla del gozo de disfrutar esta salvación. El gozo de la salvación no es estar riéndonos como estúpidos todo el día. El gozo de la salvación es estar contento, pero estar gozosos también porque Dios me ha dado una salvación eterna. Y no la merecí, no la tuve que comprar. Estoy triste, pero estoy gozoso a pesar de estar triste, porque Dios me ha dado una salvación eterna. La tristeza es temporal. Me golpeé el pie, listo, hoy me duele, pero mañana no me va a doler. Esto es temporal, no me arruina la vida un golpe en el pie. Muchas veces como hijo de Dios, lo espiritual lo degradamos a lo temporal. Entonces decimos, lo de Dios al final no sirvió. Eso es lo que estaba haciendo Satanás. Estaba degradando lo eterno. No vio que Jesús pasó un tiempo sin distracciones con su Padre. No entendió, o sí lo entendió, pero él quería engendrar necesidad en el corazón de Jesús. Pero Jesús había pasado un tiempo maravilloso con su Padre, despojado de todo tipo de necesidad y complicación. Pero claro, el enemigo quiso decirle que estaba. Por eso, como Satanás acomoda lo eterno a lo temporal, nosotros tenemos que acomodar, y esto lo habló Leo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Acomodar mi espíritu al espíritu de Dios. Acomodar lo temporal y lo que está sucediendo, aunque parezca complicado, verlo desde los ojos de Dios. Claro, lo vemos desde los ojos de Dios y Jesús se había apartado para pasar un tiempo de intimidad con su Padre, despojado de toda distracción, viendo desde lo terrenal. Era un padre perverso que envió a su hijo a pasar hambre al desierto. ¿Cómo cambia la historia, no? Según quien la cuente y según de dónde la veamos. ¿A usted le contaron una historia media cruzada? A mí también. Siempre, no recuerdo bien el dicho, ¿no? Pero dice que el villano es según quien cuente la historia, ¿no? Satanás degrada o acomoda lo eterno a lo temporal. Quiere degradar el tiempo maravilloso y sin distracciones que Jesús había pasado con su Padre. 40 días y 40 noches alineado a la voluntad del Padre. Jesús, como Hijo de Dios, pone las cosas en su lugar, acomoda lo espiritual a lo espiritual, acomoda la intención terrenal del enemigo a la eternidad de Dios, acomoda lo temporal a lo eterno, lo espiritual a lo espiritual, su espíritu al espíritu de Dios, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y la versión BTX habla, vivirá el hombre. ¿Sí? En las versiones más modernas nos habla de vive el hombre, así nos habla también en la escritura en Deuteronomio, creo, ahora lo vamos a leer. Pero Jesús en el original nos habla de vivirá el hombre. ¿Sí? Después de la cruz, antes de la cruz, los hombres viven en necesidad, pero después de la cruz ya Jesús no estaría con sus discípulos, sino que estaría en sus discípulos. Y la historia cambia, lo hemos hablado muchas veces. Jesús hablaba de algo eterno que no había sido consumado. El hombre no va a vivir solo de pan. Después de 40 días de ayuno, Jesús, el Hijo, alineó su espíritu más aún al Padre. Pero Satanás, después de 40 días y 40 noches que Jesús ayunó, se convirtió en Andrés Calamaro, porque le dijo, no se puede vivir del amor.
Está bien, vos vivís del amor, pero no se puede vivir del amor. Se había convertido en Andrés Calamaro, el tipo. No se puede vivir del amor. Jesús sí. Porque la palabra dice que Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Quizás con tanto ayuno podamos perder la razón, ¿no? Para los que conocen la canción. El resto, bueno, es lo que le tocó. ¿Qué va a hacer? ¿Es esto o otra cosa? No sé. No se puede vivir del amor, le decía. Sí, por supuesto que mirando desde la tierra, el amor de Dios no alcanza. El amor de Dios es insuficiente. El amor de Dios mirado de la tierra es perverso, porque envió a su Hijo a pasar un tiempo de intimidad, que lo estaba viendo como un acto perverso de castigar a su Hijo. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe. Ayer lo hablaba con Adrián, ¿no? Esta es la progresividad de la Escritura. La Escritura tiene una progresividad y lo hemos hablado mucho tiempo. Pablo en un principio decía, es imposible no pecar. Es imposible no enojarse. Entonces, enójense, pero no pequen, que el sol no se ponga sobre su enojo. Pero la progresividad y el crecimiento de Pablo en la Escritura y en la revelación de Dios hizo que Pablo diga, de nada sirve enojarse. Primero, bueno, enójense pero no pequen. Pero el crecimiento en la verdad de Dios hacía que él pueda decir, de nada sirve, he comprobado que de nada sirve enojarse. La progresividad de la palabra es si tuviese fe como un grano de mostaza, centrada la fe en el hombre. Centrada la fe en el hombre. Jesús decía, si tuviesen fe como un grano de mostaza, era el estado primitivo de tener algo de fe. Pero después de la cruz y en un nuevo pacto, Pablo nos diría, ¿sí?, que nuestra fe tiene que ser la del Hijo de Dios. No puede ser mi fe, porque mi fe me va a dar para algo y no me va a dar para otra cosa. Me va a dar para orar por un dolor de cabeza, pero no por una enfermedad. Me va a hacer creer que lo de Dios no puede llegar porque es imposible. ¿Cómo los míos van a conocer a Dios? No, es imposible. Porque estoy midiendo gracia según los hombres. Una gracia que a unos le alcanza y a otros no. Como esa mujer, ¿no? Para la mujer no alcanzó la gracia, entonces fue juzgada. Pero para el hombre sí. Pero la gracia de Jesús es suficiente. Porque Él es la gracia. Él es la verdad y Él es el amor. Y es el amor. Esto es lo maravilloso. Que gracia, verdad y amor para los hijos de Dios no son estados, es una persona. Gracia es una persona. En la antigüedad creíamos que el día de reposo era el sábado, el pueblo de Dios decía el día, y era una orden de parte de Dios. Esto también nos habla de la progresividad en la palabra. Hay un día de reposo y tiene que ser así. Pero cuando leemos la Escritura en un nuevo pacto nos dice que Él es nuestro reposo. Ya no es más un día. Él es mi reposo. Y esto no es un llamado a no descansar, ¿eh? Es necesario descansar, es necesario tomarse un tiempo. Pero en un nuevo pacto, la Escritura nos habla que Él es nuestro descanso. Antes era un día. El viejo pacto es sombra del nuevo pacto. Por eso, antes fe era medida con un grano de mostaza y estaba basada en mí. Hoy fe es tener la fe del Hijo de Dios, es obrar como el Hijo de Dios, es tomar las decisiones que toma el Hijo de Dios, no que tomaría. Es la vida de Dios en mí. Ya no es más una medida, es otra medida. Es la medida del Hijo de Dios. Antes era mi medida de fe, ahora es la medida de la fe del Hijo de Dios. Antes el reposo era un día, era la medida. Hoy hay otra medida. Hoy mi reposo es una persona, no es un día. Esto es la progresividad y el entendimiento de las cosas de Dios. Hoy yo no trato bien a las personas porque, bueno, si no Dios me va a castigar. Yo trato bien a las personas porque no es mi realidad tratar bien a las personas. Pero es Dios a través de tu vida haciendo que obres de una manera que vos no obrarías. Es Dios manifestándose a través de vos
y de mí. Satanás le decía, dependés de un padre que no te da lo que necesitas. Mateo 4:4, escrito está. No vamos a frenar, fíjese que en el primero nos frenamos todo esto, en lo otro lo vamos a decir rápido. Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús contestó por la palabra, con la palabra y por medio de la palabra. Deuteronomio 8:1, lo leemos rápidamente. Deuteronomio 8:1. Hablamos del antiguo pacto reflejado en el nuevo pacto. Jesús estaba reflejando el viejo pacto en el nuevo pacto. Asegúrense de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y estarás en la tierra que el Señor juró juró a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor Dios te guió en el desierto durante 40 años, haciendo un paralelo entre lo que le había tocado a Jesús y lo que había pasado el pueblo de Dios en el desierto. 40 años donde los humilló, afligió y los puso a prueba para revelar su carácter, y ahí yo puse entre comillas identidad, su carácter e identidad, y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego te alimentó con maná. Usted sabe, el maná es Cristo, es reflejo de Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan de vida eterna, la Escritura lo menciona como el pan de vida eterna. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba mencionando puntualmente lo que había atravesado el pueblo, que había pasado por el desierto, donde Dios lo había llevado al desierto para que muera todo lo que no era Cristo. Estaban siendo circuncidados para entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es tipo y forma de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque habla de un lugar donde no nos falta nada. Dice que si lo tenemos a Cristo, la Escritura, lo tenemos todo. Esa tierra prometida nos habla de Cristo y del hombre en cautiverio en Egipto. El hombre en un reino de tinieblas, trasladado a un reino de luz. ¿Recuerda el texto bíblico? Fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Para pasar de un reino de tinieblas a un reino de luz, tiene que morir todo lo que no es luz. Tiene que morir todo lo que no es Cristo. Tiene que morir todo lo que es mío. Y tiene que renacer todo lo que es de Dios. Por eso ellos fueron al desierto. Y lo único que Dios lo era todo. Era su sombra, era su calor de noche, mostrándose como una columna de fuego, como una columna de nube de día. Era su pan diario, era su maná. Fueron llevados al desierto para acceder a lo que representaba Cristo, que era la tierra prometida. Fíjese cómo toda la Escritura nos habla de lo mismo. Dios permite que vivamos algunos momentos difíciles que forman y moldean nuestra identidad de hijo. Somos circuncidados. Siempre decimos esto: no busques una congregación o una iglesia. La iglesia no es un lugar donde encajo. La iglesia es un lugar donde soy circuncidado, donde soy formado. La iglesia es un lugar que me forma para que yo sea parte de ese cuerpo. No somos lo que hacemos. Esto es lo que dice Satanás. Si convertimos
las piedras en pan o no. El mundo te va a decir qué tenés que hacer para demostrar que sos hijo de Dios. Nosotros no somos lo que hacemos. Jesús dijo, no necesito nada porque mi Padre es Dios. No soy un necesitado. Claramente con su respuesta le demostró al diablo que no era un necesitado y que no tenía hambre y que no bastaba solamente con comida natural. Él quería una comida que descienda del cielo. A eso fue al desierto. Mi vida no depende de lo temporal. Esto es lo que tenemos que decirnos. No depende de lo temporal, de las circunstancias que estoy viviendo. Si estoy pasando circunstancias buenas, me alegro. Si estoy pasando circunstancias malas, me entristezco. Si algo no me gustó, me enfurezco. Si algo me gusta, me pongo contento. Y vivimos ciclotímicos en la vida. Cuando los hijos de Dios tienen que entender, bueno, enojar no vamos a enojar, que yo no soy Pablo. Yo le digo, miren, no sirve de nada enojarse, pero no vamos a enojar, porque somos humanos. Vamos a fallar porque somos humanos, pero su gracia es suficiente en nuestra vida. Tú eres lo que dicen de ti. Las personas, y esto es una idea satánica, que tenemos que responder a la imagen del otro. Y muchas veces esta pregunta repercute en nosotros. ¿Qué van a decir de mí si no soy perfecto? Mis hijos no son perfectos, mi matrimonio no es perfecto. Ayer hablamos de gracia sobre gracia. Su salvación es un regalo que no merecemos. Nos habla de la progresividad, no solamente del crecimiento de la verdad, como hablábamos recién, ¿sí? El crecimiento de la verdad en nosotros y la multiplicación por esto de su gracia, por una verdad revelada. Habrá tanta gracia como verdad revelada en nosotros. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Esa fue la oración de Pablo por la iglesia que mencionábamos ayer. Pero también es el poder inmerecido que opera en la iglesia de Cristo, que es su plenitud. Estamos llamados, si Jesús no hubiese salido pleno del desierto, hubiese convertido las piedras en pan. Y si nosotros no nos sentimos plenos en Cristo, entendiendo que no me falta nada, que voy a pasar por momentos de dificultad, que voy a pasar por momentos de enfermedad, que voy a pasar por momentos donde no voy a poder comprarme lo que me quiero comprar, pero si me siento completo en Cristo, Jesús decía, busquen primero el reino de Dios, todo lo demás va a ser añadido. No se ocupen por las cosas que faltan, no se ocupen y no se preocupen por el tiempo que viven, porque el enemigo aprovecha estas situaciones. Y según las circunstancias que vivimos, nos carcome la identidad. No somos perfectos, pero recibimos su salvación sin merecerla. Estamos siendo purificados. La palabra nos habla de salvación, purificación y glorificación. Salvación es por gracia, la hemos recibido, no somos perfectos. Somos perfectos, no dijimos, pero estamos siendo perfeccionados. A través de la obra del cuerpo, de la casa, de la iglesia, de la nación santa. En una nación santa soy perfeccionado, no busco un lugar donde encajo. Dios nos ha puesto en un lugar donde somos formados y somos perfeccionados. Salvación, ¿sí? Purificación y glorificación. Y seremos glorificados juntamente con Él cuando nos toque el momento de estar con Él. Tu identidad no es el reflejo de la mirada del otro, de cómo te ven. Olvídate de esto. Si te mostrás como un hijo de Dios, estar dispuesto a pedir lo que sea, porque a veces pedimos lo que sea, y sabe que Dios no está dispuesto a contestar caprichos. Todo lo que esté en su propósito va a llegar en nuestra vida. Al propósito de Dios no le falta dinero, al propósito de Dios no le falta salud, al propósito de Dios no le falta absolutamente nada. Y si nos toca partir con Él, tenemos una patria celestial. Llegó el tiempo de la glorificación. Salvación, purificación
y glorificación. Hablamos solamente de la primera tentación, nada más, de la primera circunstancia que le tocó vivir a Jesús. Pero también le diría, tentá a Dios, porque Él te va a cuidar de cualquier situación, y en esto también fallamos. ¿Sí? En el 4:4 nos habla de un enemigo que le dice, tírate del pináculo del templo, total, Él va a mandar a sus ángeles a protegerse. Y a veces vivimos de una manera inconsciente tomando decisiones, total, decimos, Dios va a apoyar todas las decisiones que voy a tomar. Y Jesús le contesta, a tu Dios no tentarás. Ese tentar significa probar. Yo no necesito probar a Dios. No necesito que Él me demuestre que es mi Padre todos los días apareciendo una brisa o una flor o no, Señor, reveláneme si sos mi papá, tengo que ver algo especial. No, Él es nuestro Padre y no hay nada que demostrar. Él es tu Padre. No tomo decisiones pensando, no tomo mis decisiones, total, Dios me va a acompañar en todo lo que yo haga. Jesús le dijo, tranquilízate. A tu Dios no necesito probar a mi Padre. No necesito probarlo. Sé que Él me cuida, sé que Él me guarda, sé que Él está conmigo, sé que Él me guía. Porque fue perfeccionado en el desierto. Y por último, le diría, sos lo que tenés. La tercera identidad, sos lo que tenés. Entonces le dijo, hey, estás en el desierto, no tenés para comer. Tu padre hasta ahora lo único que te dio son 40 días de ayuno. Mucho amor, pero nada más. Postrate a mí. Si vos te humillás ante mí, le dijo Satanás, todos los reinos en la tierra que ves te van a pertenecer. Jesús no necesitaba porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús después de la cruz, ¿sí?, lo llenó todo, no los reinos de la tierra, las galaxias, lo que conocemos y lo que no conocemos. Ayer decíamos, todo lo que existe, que conozcamos o que no conozcamos o que tengamos memoria o conocimiento de que existe, todo es un grano de arena en la inmensidad de Dios. Todo le pertenece. Jesús sabía que tenía a su Padre eterno y no miraba su circunstancia temporal. Mi querido hermano, olvídate de las situaciones que estás viviendo, toma buenas decisiones, eso sí, pero es tiempo de entender que nuestra identidad no está marcada por el tiempo que vivo, por lo que me falta o por lo que me sobra. Está marcada por un Dios que lo es todo. Por eso Juan dice, de tu plenitud ya hemos recibido todo, y gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Póngase de pie. Una gracia que se manifestó en salvación sin merecerla. Una gracia que va creciendo conforme a la medida de verdad que va creciendo en mi vida, en la iglesia y en los hijos de Dios. Una gracia que es salvación para salvar. No es salvación para mí, no somos, lo digo siempre, no somos Julieta en el balcón esperando como iglesia al amado. Dios nos ha dado gracia para expresar gracia. Nos ha dado salvación para expresar salvación. Esto es gracia sobre gracia sobre gracia. Y ayer hablábamos que gracia también es el poder que habita en la iglesia. No lo merecemos. Ninguno de nosotros califica para orar por un enfermo. Ninguno de nosotros califica, claro, como no califico lo llaman a Condia o llama a un pastor. No, amado, Dios nos ha llamado como iglesia a orar por los demás. No, los 70 no merecían orar por los enfermos y que sanaran. Y Jesús le dijo, vayan, compartan con eso y ya hay enfermos, sánenlos. No mandó médicos, no mandó gente perfecta, mandó gente alineada al propósito de Dios. Esto es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Gracia también es el poder que habita en tu vida y en mi vida, que no lo merecemos. Jesús tenía el poder para multiplicar, no solamente para multiplicar el pan, porque lo hemos visto, sino para convertir esas piedras en pan. Jesús dijo, sí, tengo la autoridad y tengo el poder, pero yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. No somos necesitados,
no nos vemos en el reflejo de otro, tenemos la identidad de hijo de Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Señor, yo quiero vivir en tu identidad? Señor, yo quiero comprender esta realidad. No quiero mirarme en el reflejo del otro. Quiero mirarme en el reflejo de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, porque muchas veces fallamos en estas cosas, en tratar de vernos en el reflejo del otro, en tratar de ser algo que vos no nos pediste que fuéramos, de tratar de imitar a alguien que creemos que es un hijo de Dios. Señor, queremos manifestar tu identidad, no ser manipulados de aquí para allá, no tomar decisiones que a veces nos obligan a tomar. Nos miramos en el reflejo de tu amor, en el reflejo de tu voluntad. Señor, nos miramos en el Hijo corporativo, en la iglesia, en una nación santa. Señor, estamos aquí para ser formados, para ser perfeccionados, para ser purificados y para el día de mañana ser glorificados juntamente con Él. Señor, es el proceso que nos toca vivir. Es la vida que nos toca atravesar. No nos marca y no nos definen las temporadas que vivimos, sino que en todo tiempo diremos gloria a Dios. Señor, permitinos que esta plenitud que hemos recibido completa de vos, podamos disfrutarla completa. Que esta gracia sobre gracia, esta gracia para salvación, esta gracia para perfeccionar esta salvación, esta gracia que también se manifiesta en gracia para los demás y transmitir una verdad y transmitir salvación, también sea la gracia que nos permita utilizar ese poder que has depositado en la iglesia, en tus hijos, no mirando nuestras debilidades, no entendiendo que tengo que calificar de algún tipo de manera para que el poder de Dios pueda manifestarse en mi vida. Esto también es gracia, un poder inmerecido que obra en la iglesia. El enemigo vendrá a atacar tu identidad, porque lo único que tenemos es identidad. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esto es reconciliarlo todo. Esta es la gracia que tiene la iglesia por medio de la verdad. Reconciliarlo todo con Él, volver a expresar, dejar de expresar nuestra propia imagen del hombre caído, para renacer nuevamente en Él, para expresar solamente su vida, para poder manifestar lo de Él. No vivimos como necesitados. Respondemos de la manera inteligente que respondió el Señor. No soy un necesitado, querido. Mi padre no me llevó al desierto a pasar necesidad, me mandó al desierto a pasar intimidad con Él, a poder disfrutar de un Padre que me provee absolutamente todo y que necesariamente necesito buscar lugares donde no haya distracción, donde no haya nada que impida que pueda verlo claramente. Aleluya. Gloria a ti, Señor.